Dicen que segundas partes nunca son buenas. En esta ocasión, creo que incluso la segunda parte podría ser mejor que la primera. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de recomendación, y vaya que tenía ganas de hacer esta recomendación. Fue un libro que esperamos durante mucho tiempo, sobre todo para quienes leímos la primera parte de esta historia. El libro que quiero recomendarles el día de hoy es Y Julia retó a los dioses, de Santiago Posteguillo, un libro publicado por Editorial Planeta. Esta es la continuación de Yo Julia, y nada más quiero decirles que este libro tiene alrededor de 750 páginas, incluyendo la nota histórica, un glosario y algunos mapas. Este libro, como ustedes saben, era un libro muy esperado para todos los que disfrutamos de Yo Julia, un libro que fue publicado en el 2018, que de hecho gana el Premio Planeta de ese año, y que para los que somos amantes de la ficción histórica fue el descubrimiento. Santiago Posteguillo escribe maravillosamente bien, pero en el caso de Yo Julia, rescata a una mujer de la antigua Roma, poderosa, valiente, con mucho temperamento, que hace en muchas ocasiones lo que se le da la gana con todos los que la rodean. Y esa historia nos permitió a muchos acercarnos a este personaje femenino. La verdad, yo no esperaba que hubiera una segunda parte, pero hace unos cuantos meses nos enteramos de que este año, el 2020, sería el año en el que se publicara Y Julia retó a los dioses, la segunda parte de esta historia. Tengo que decirles que es muy complicado que una segunda parte supere a la primera, sobre todo porque esa primera parte siempre sirve para engancharte con los personajes, para conocer personalidades, etc. Pero creo que Santiago Posteguillo se supera esta vez y hace lo que muchos no creíamos posible, que Y Julia retó a los dioses fuera igual de buena que Yo Julia, o que incluso para algunos lectores superara esa primera parte. En mi caso, Yo Julia fue una super lectura, y Julia retó a los dioses también. Creo que la historia de esta segunda parte tiene mucho más giros, mucho más intriga, mucho más traición, mucho más drama, mucho más de todo. Sin embargo, y ese es el único pero que le pongo a este libro, es que en algún momento la sentí un poco repetitiva, sobre todo porque ya conocíamos mucho de estos personajes. Por eso a este libro le puse 4.5 estrellas y no las 5 estrellas que puse anteriormente en Goodreads, pero eso no quiere decir que me haya gustado menos, al contrario, siento, como les digo, que la historia en general es mucho más poderosa y mucho más fuerte que en la primera parte. Pero bueno, tenía que hacerles esa aclaración por si me dicen, ¿y por qué le pusiste 4.5 estrellas? Entonces esa es la única razón. Creo que Posteguillo hace un trabajo maravilloso con esta historia, no solamente por la manera en cómo narra todos estos sucesos históricos y por la documentación que se ve que es muy amplia detrás de toda esta historia, sino también porque tiene una manera de presentarnos a los personajes y de darle un giro a las cosas que a mí realmente me sorprenden. En este libro sigue siendo la protagonista Julia Dobna, una mujer que, como lo vimos en el libro pasado, tiene mucho poder, ha logrado que su marido, Septimio Severo, sea un gran emperador, y mucho del trabajo que se ha hecho ha sido también en gran parte porque ella ha estado, y Julia es una gran estratega y es una mujer muy visionaria y es una mujer extremadamente ambiciosa. Eso lo descubrimos en la primera parte, pero en esta segunda parte uno nunca se imagina hasta dónde va a llegar Julia para lograr que esa dinastía perdure, se mantenga muchos años. Es impresionante lo que ella hace, y estoy segura de que cuando ustedes vayan descubriendo esta historia se van a quedar con los ojos cuadrados como yo los tuve la mayor parte del libro. Qué increíble que esta mujer no mida las consecuencias de sus actos, porque muchas de las cosas que van a pasar en este libro son porque Julia las propicia. En esta historia vamos a conocer ya un poco de cómo va embajada no solamente la personalidad de Septimio, sino también parte de su gobierno, y qué es lo que va pasando con los hijos de Julia, con Geta y con Antonino, cómo estos dos personajes se enfrentan constantemente, ambicionan lo mismo, ser emperadores y tener todo el poder, pero detrás de ellos siempre está esta mujer que no solamente ejerce como madre, sino también como una figura de poder. Sí, es muy interesante ver cómo Julia manipula a sus hijos y manipula a toda la gente que tiene alrededor. Y algo que me encanta de esta historia, que creo que es ese plus que le dio el autor a todo esto, fue la intervención de los dioses. Tenemos desde un principio muy claro
qué dioses están a favor de Julia y qué dioses están en contra, y cómo a partir de esto se van a ir dando una serie de pruebas que Julia tendrá que superar, callándole la boca a quienes creen y a quienes no creen en ella. Toda esta parte, la verdad es que me parece un gran acierto. Creo que como lectores la disfrutamos mucho porque los dioses juegan un papel muy importante dentro de esta cultura, y que los hayan hecho partícipes de la historia todavía lo hace mucho más atractivo. Otro de los personajes que me gustaron en la primera parte y esta segunda parte se consolida como uno de mis personajes favoritos es Galeno, el médico. Vamos a ir viendo también su evolución, su fidelidad, la devoción que siente por Julia y como siempre se mantiene a su lado. A él le toca también contar una parte importante de la historia, y así como vemos esa parte fuerte de Julia, también vamos a conocer su lado vulnerable, sus pérdidas. Hay ciertas rupturas con seres queridos por decisiones que ella misma toma, y ese lado un poco más humano de Julia, que en algún momento ponemos en duda porque Julia parece ella misma invencible, y vamos a ir descubriendo que no, que también Julia tiene un punto débil, y justamente es lo que vamos a descubrir. La historia, como les decía, abarca muchísimos temas y creo que vale muchísimo la pena, porque además el final de esta historia es muy interesante. Ustedes, no se los quiero contar, pero van a descubrir a una Julia que no importa dónde esté ni con quién esté, siempre logra lo que se propone, y trata de que eso que con tanto trabajo consiguió, y me estoy refiriendo al poder, perdure mucho más allá de cualquier circunstancia. Su mente súper estratega, su mente súper analítica, un personaje que no se da por vencido, un personaje que no demuestra debilidad en ningún momento, y por otro lado nos permite ver a una mujer obsesionada con el poder, y como les digo, lo que va a hacer para lograrlo es increíble, impensable. Ustedes ni siquiera se lo imaginan. Yo no me lo imaginaba, nadie se lo imaginaba, y nos quedamos con el ojo cuadrado de hasta dónde pudo llegar. El tema de las traiciones se mantiene durante esta historia y cada vez son peores. Está todo el mundo involucrado. Es un libro donde hay muchas muertes, pero es una lectura que se goza de principio a fin. Además, y como siempre se los digo, es una lectura que nos permite abrir una puerta para seguir investigando sobre la antigua Roma, si sí realmente sucedió, cómo fue que sucedió. Me refiero no solo a los personajes y las situaciones, sino también a todos esos lugares que nos describen. Creo que nos pasó a la mayoría de los que hicimos esta lectura, que estuvimos buscando en internet cómo eran, en dónde están, cuál es el estado actual de todos estos palacios y lugares, porque creo que al hacer esta búsqueda enriquecemos muchísimo nuestra lectura. Así que no lo piensen, si disfrutaron de Yo Julia, tienen que leer Y Julia retó a los dioses, porque creo que con esto se cierra la historia, un final muy interesante. Como les digo, hay una nota histórica al final que además nos permite aclarar muchísimas cosas. Se agradece el trabajo de investigación tan profundo que hace el autor, y pues creo que además sería una muy buena manera de comenzar a leer a Posteguillo. Yo no he tenido la oportunidad de leer otras cosas del autor, pero si buscan de unas lecturas que no sean tan extensas, porque sus otros libros son extremadamente gordos, creo que esta serie de Julia Dobna puede resultar muy interesante, sobre todo porque se rescata a una mujer que se tenía bastante olvidada. Entonces, esta es mi recomendación para el día de hoy. Les mando un abrazo con mucho cariño. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos. Que tengan lindo día. Bye.